por Radio Valparaíso. Claro, atentos también a todo lo que ocurre en el mundo de la cultura. Siempre estamos preocupados ahí de lo que pasa en el ámbito teatral, la música, por supuesto también los diversos emprendimientos artísticos y por supuesto también la literatura. Fíjese que vamos a hablar con nuestra próxima invitada, que tiene varias características, porque ella es psicóloga clínica integral, hipnoterapeuta, certificada en el método RTT, ya nos va a explicar luego ella de qué se trata este tema, terapeuta holística, también es el líder coach, y lo más importante es que recientemente lanzó un libro que yo creo que es bien importante para estos tiempos que vivimos, ¿eh? Tiempos complejos de desavenencias, de falta a veces de esperanza, de incertidumbre, trascendental, el desafío de vivir sin límites. Se llama el libro que ha lanzado Catalina Paz, que nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Catalina, hola, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos acá en el programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Catalina. Gracias por conversar con nosotros. Oiga, primero, antes de hablar del libro, hablemos de tu especialidad. Tú eres psicóloga clínica, ok. Ujú. Hipnoterapeuta certificada en el método RTT. Entiendo que esta es una dinámica psicológica muy particular. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, lo que pasa es que en Latinoamérica no es muy conocido este método, sí más en el Reino Unido y en otros países de Europa. Sus siglas significan hipnosis transformacional rápida en español. Es una hipnoterapia que se basa en la neurociencia y trabaja directamente sobre la neuroplasticidad del cerebro. Entonces es un método revolucionario porque lo que consigue es que los pacientes obtengan cambios de lo que ellos quieran, pueden ser cambios en el ámbito emocional, conductual, temas de autoestima, temas incluso de fortalecer talentos, se puede usar en deporte, en carreras profesionales, incluso en enfermedades, padecimientos, y lo que hace es que el paciente pueda lograr o obtener cambios de manera permanente, ya que esta hipnosis modifica la estructura neuronal finalmente. Al modificar la estructura neuronal, los cambios que se obtienen a nivel de pensamiento, de emoción y de comportamiento son permanentes. Se desconectan las vías neuronales antiguas que sostienen ya sea la enfermedad, algún patrón de pensamiento conductual perjudicial para la persona y forma otra conexión de vías neuronales nueva, más adaptativa, más funcional y más saludable, que la persona se queda con eso de manera permanente. Qué interesante, Catalina. Catalina, entiendo que tú has hecho una carrera en este campo, por supuesto, tienes una trayectoria. ¿Y qué te lleva a plasmar esta experiencia o a describir cómo en el fondo tú ves la vida en este libro, Catalina? Bien, mira, yo te voy a confesar que escribir un libro era un sueño de muy chiquitita. Yo recuerdo 11 años más o menos. De hecho, en ese tiempo yo estudié un año literatura junto a mi madre porque me gustaba mucho. Yo era mucho de escribir mis pensamientos, mis emociones, mis reflexiones. Tenía este típico diario que nosotros tenemos cuando chiquitita, pero era quizás una niña más profunda, se podría decir. Y siempre tenía la idea de escribir un libro. Y para la pandemia, la verdad se me dio, no sé, el momento eureka, llamémoslo así, o la oportunidad de que me iluminé y dije, voy a escribir un libro, porque a todo esto no sabía qué escribir, ya que tenía como manejaba muchos conocimientos, tenía harta experiencia, eran tantas cosas que al final no sabía por dónde partir. Y en la pandemia, al ver a tanta gente afectada, digamos, por el encierro, mucha gente enfrentándose, no sé, por sus propios fantasmas, al pasado, etcétera, comencé a poco a aterrizar la información y a poder combinarla de una forma integral que pudiese ser una especie de guía orientativa para las personas en sus procesos de sanación, transformación, de cambio, incluso de decisión en la vida. Entonces fui combinando aspectos que considero son los pilares fundamentales, que son los que se abordan en el libro, biológicos, psicológicos, sociales, incluso espirituales,
más que nada para que las personas tomando esos pilares vayan, en el fondo, entendiéndose a sí mismos, conociéndose a sí mismos y encontrando las estrategias para poder abordar sus propios procesos, incluso su camino hacia la autorrealización, pero de una manera en que cada persona pueda abstraer a su propia experiencia los conocimientos ahí expuestos y pueda llevarlos, obviamente eso ya es decisión personal y propia, llevarlos al aula de su experiencia en el día a día. Correcto, Catalina Paz nos acompaña, psicóloga clínica, autora de este libro trascendental, El desafío de vivir sin límites, interesantísimo tema, Catalina. Pablo, adelante acá con el Twitter Café. Catalina, hola, ¿cómo te va? Hola, Pablo. Te falta plantar un árbol ahora. Mi suegra me dice lo mismo. ¿Ya? Oye, y el desafío de vivir sin límite, se me vino a la mente. Antiguamente, en la época más joven, se decía andar a 100 kilómetros por hora. Hoy día los lolos andan a 200 kilómetros por hora y no saben el riesgo que corren, pero vivir sin límite tiene que ver algo que te sobrepasa más allá mentalmente, en tu ego, en tu interior. Claro, nos referimos no a los límites de, en el fondo, pasar por encima de todas las reglas y las normas y de los demás, sino entender que esos límites a los que me refiero tienen que ver con los propios límites mentales que nos ponemos nosotros. A eso me refiero con vivir sin límites. Mira, si lo pudiéramos resumir así, en el fondo, de esta manera, entender de que somos más que la suma de nuestras actuales circunstancias. Y muchas veces nos limitamos nuestras posibilidades de distintas cosas que queremos lograr, sanar, cambiar, transformar nuestra vida, a nuestras actuales circunstancias, incluso al pasado, a lo que nos pasó antes, nos dejamos como determinar por esa experiencia, por nuestras situaciones actuales, y esos van configurándose en límites. Yo me refiero más que nada a esos límites, que al final, independiente de las circunstancias, las cosas que nos pasaron, somos nosotros mismos los que nos cerramos a la posibilidad. A esos límites me refiero. Fíjate que de esos límites, hoy día nuestra sociedad, tengo un ejemplo bien sencillo, cuando los que tenemos cierta oportunidad de subir edificios altos, siempre nos encontramos en el ascensor y decimos buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Y uno de repente se encuentra con los jóvenes de hoy que entran como un zombie, no son capaces ni de apretar el botón del ascensor, y uno dice, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Eso es parte de vivir sin límites? O sea, ahí estamos, esa escena que tú marcas es estar viviendo con límites, en el sentido de que lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo el mundo como que vive en piloto automático, ya todos andan en la suya, ¿cierto? Como dentro de su propia burbuja, y por supuesto que eso va a afectar no solo la relación con los demás, sino también, digamos, la relación con uno mismo, ¿cierto? El ensimismarnos, creer que, no sé, todos nuestros problemas y todo lo que nos ocurre gira en torno a nosotros, también nos va como apartando de la sociedad, ¿cierto? De las redes de apoyo, eso. Claro que sí. Oiga, Catalina, claro, la idea es que todos leamos el libro. Danos, por favor, las señas, cómo se puede adquirir, dónde se puede adquirir, pero también trata de ayudarnos un poco para toda la gente que nos está escuchando y que está atenta, por supuesto, a lo que tú planteas, a dar ciertas características, cierto camino, se usa la palabra, ciertos tips para poder alcanzar una mejor calidad de vida. Yo creo que este tema es bien valioso en estos tiempos donde, lo planteábamos al comienzo de esta conversación, donde hay tanta incertidumbre, Catalina, que yo creo la tónica de estos tiempos, Catalina Paz. Sí, mira, yo creo que lo primero es que yo le podría compartir a las personas es dejar el siguiente mal hábito, ¿ya? Cuando las personas quieren cambiar, sanar, ¿cierto? Transformar algo en ella, que les incomoda, ¿cierto? Etcétera, las personas se orientan mucho como a callar los síntomas, ¿ya? En el fondo la gente está como muy orientada a buscar soluciones parche, ¿ya? En el sentido de que, no sé, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, por ejemplo, ¿ya? Claro. Pero no voy a la raíz de por qué me da ese dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de problemas mentales, emocionales, ¿cierto? Que va mucho más allá, mi sugerencia, ¿cierto?, es entender que si una persona quiere sanar, cambiar algo, cambiar su calidad de vida, ¿cierto?, la forma en la que se siente, etcétera, tiene que ir a la raíz de eso. Y para llegar a la raíz de lo que me causa el síntoma al final, ¿cierto?, el problema, es fundamental emprenderse
en el autoconocimiento. ¿Ya? A eso aboga este libro, a que la persona en el fondo se vuelva su propio maestro interior, que se estudie a sí mismo, que vaya a la raíz de esos síntomas para entender primero, comprender. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿De dónde viene? ¿Para qué? Y también tomar contacto con muchas de esas emociones también reprimidas, ¿no? Porque vamos a estas como soluciones parches porque queremos disminuir el malestar de eso, pero no desaparece, ¿cierto? En el fondo estamos como tapando el sol con un dedo. Entonces, si realmente queremos vivir sin límites, en el sentido que hablamos anteriormente, tenemos que ir a la raíz y para eso es fundamental estudiarse y conocerse a uno mismo. Y el libro te va dando, como te dije en un principio, un poco las pautas a través de estos pilares fundamentales para realizar esa autoobservación reflexiva e introspectiva. Correcto. Importante, trata de explicarnos un poco las etapas, ya has planteado una, las etapas que tiene el libro. Cuéntanos un poco cuáles son sus capítulos y, por supuesto, que tú digas dónde se puede adquirir este libro de Editorial Forja, entiendo, Catalina. Sí, mira, el libro, a propósito a todo esto, no está ordenado por capítulos. Okay, Te tengo que contar. ¿Por qué? Porque si yo ordeno esto por capítulos, el lector se va a tentar a adelantarse a algunos capítulos. Y como esto es un proceso, al no poner capítulos, de alguna manera el lector está obligado, no por capricho, sino porque necesita hacerlo así, de empezar el libro de principio a fin, sin saltarse nada del proceso, porque al final este es un proceso. Si nosotros queremos conseguir resultados, no podemos saltarnos del proceso. Pero si tú quieres que te ordene un poquito, ¿cierto? Cómo voy explicando este paso a paso, y voy a repetir, de hecho, te voy a explicar un ciclo, ¿ya? Que de hecho había compartido en una entrevista anterior. Si tuviera que explicar esto en un ciclo, en un proceso, llevamos, digamos, al lector a comprender de dónde vienen las creencias, ¿ya? Cómo se generan estas creencias. Limitantes, por supuesto, ¿no? Luego, a partir de esas creencias, cómo se van forjando también estos patrones de pensamiento habituales que generan estos diálogos internos. A partir de ese patrón de pensamiento, cómo emergen un estado emocional, ¿cierto?, o sentimental habitual que no nos agrada. A partir de esas emociones, cómo también se van gestando ciertas acciones a partir de cómo pensamos, cómo nos sentimos, nos comportamos, actuamos de una u otra manera, ¿cierto? Y a partir de eso obtenemos ciertos resultados. Y esos resultados van a ir a reforzar esa creencia inicial. Entonces, este ciclo puede ser vicioso o virtuoso. Entonces, hacemos un recorrido a través de los distintos tópicos biológicos, sociales, psicológicos y espirituales para que el lector entienda cómo ir, primero, conociéndose a través de ese ciclo, entendiendo por qué y para qué le pasa y cómo puede modificarlo. Cuestión que pase de algo virtuoso, o sea, de algo vicioso a algo virtuoso. Si cambiamos entonces la raíz, que en este caso sería la creencia, mi pensar, mi sentir, mi actuar y mis resultados van a ser mejores. Por tanto, eso va a provocar que yo vaya reforzando una nueva creencia más posibilitadora, más saludable y más benéfica. Qué importante, qué interesante, Catalina. Una ayuda, por supuesto, para ir superando todos nuestros miedos, nuestras trancas. Catalina Paz nos acompaña, autora del libro Trascendental, El desafío de vivir sin límites. ¿Disponible en librerías físicas y online también, Catalina? Sí, principalmente, bueno, en Antártica, una de las más conocidas, también está en Mercado Libre, en Amazon, en Busca Libre, en Librerías Lolita, Trayecto Bookstore y en mismo editorialforja.cl. Correcto. Catalina, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos en el Twitter Café. Mucho éxito con el libro. Nos Muchas estaremos gracias. comunicando. Un abrazo. Igualmente, abrazo. Chao. Feliz día. Chao, chao. Igualmente. Hasta